La estepa rusa se extiende hasta donde alcanza la vista. Un horizonte infinito de hierba amarillenta y cielos abiertos que parecen absorber cada sonido. Pero en el verano de 1943, ese paisaje de calma aparente está a punto de transformarse en un infierno de acero y fuego. Miles de tanques, blindados hasta el límite, motores rugiendo y cañones resonando, se preparan para el enfrentamiento más colosal que la historia haya visto. La Wehrmacht alemana, aún recuperándose de la devastadora derrota en Stalingrado, busca desesperadamente recuperar la iniciativa y demostrar que su poder blindado sigue siendo imparable. Frente a ellos, el Ejército Rojo ha aprendido de las derrotas pasadas y se ha reforzado con hombres, material y una determinación que solo la defensa de la patria puede forjar. Este no será un choque cualquiera. Será una prueba titánica donde cada decisión, cada maniobra y cada disparo contarán más que nunca. En medio de esa vastedad surge la pregunta inevitable: ¿quiénes serían los hombres capaces de cambiar el destino de Europa con su valentía y decisiones? Mientras los generales trazan mapas y los estrategas planifican cada movimiento, la batalla no solo depende del poder de las máquinas, sino de la inteligencia, la previsión y la capacidad de leer al enemigo. Cada tanque en el horizonte no es solo un vehículo, es la extensión de la mente de su comandante. Cada cañón apuntado es la encarnación de la tensión acumulada y cada decisión tomada en segundos puede significar la diferencia entre la victoria y la destrucción total. La logística se convierte en un arte. Suministros, combustible, municiones, radios y comunicaciones deben coordinarse en un ballet mortal, mientras los hombres se preparan para un choque que puede durar días y cambiar el curso de la guerra. Y de nuevo surge la pregunta que atormenta a ambos bandos: ¿cómo la inteligencia, la estrategia y la preparación podrían superar la fuerza bruta de miles de blindados? Kursk no es solo un enfrentamiento de números y potencia de fuego. Es un escenario donde la psicología y la moral juegan un papel crucial. Los soldados saben que cada posición tomada, cada avance y cada retirada están impregnados de consecuencias monumentales. La presión es insoportable, porque mientras los tanques avanzan por las llanuras y las trincheras, la muerte acecha a cada paso. Los comandantes deben anticiparse a movimientos inimaginables, leer la mente del enemigo y tomar decisiones al instante, con información incompleta y bajo un calor abrasador que parece fundir metal y carne. La tensión se palpa en cada línea del frente, y el peso de la responsabilidad recae sobre quienes llevan el destino de miles en sus hombros. Surge nuevamente la pregunta inevitable: ¿qué tácticas determinarían la victoria en el mayor choque de tanques de la historia? Mientras se alinean filas interminables de blindados, cada bando comprende que no hay margen de error. Los alemanes buscan penetrar las defensas soviéticas con velocidad y precisión quirúrgica, con la esperanza de romper las líneas y crear caos en las profundidades del frente. Pero la Unión Soviética ha preparado trampas, minas, emboscadas y fortificaciones, y ha estudiado cada posible ruta de avance con meticulosidad casi obsesiva. La planificación previa de cada bando convierte la batalla en un gigantesco tablero de ajedrez, donde cada movimiento puede ser mortal y cada decisión estratégica se mide en vidas humanas. Cada tanque destruido, cada obús disparado y cada avance detenido no es solo una pérdida de material, sino la historia viva de miles de hombres jugándose todo. En ese contexto, los momentos decisivos son tanto mentales como físicos. La valentía individual se entrelaza con la disciplina colectiva. Cada tripulación, cada infantería y cada comandante enfrentan el dilema constante entre actuar con audacia o seguir órdenes precisas, entre exponerse al peligro para ganar terreno
o proteger su fuerza para la lucha futura. Cada error se paga caro. Cada acierto puede cambiar la historia. Y mientras se observa el vasto teatro de operaciones que se extiende hasta donde la mirada puede alcanzar, una pregunta fundamental sigue resonando. ¿Será suficiente la preparación, la estrategia y la inteligencia para superar la fuerza bruta de cientos de miles de hombres y máquinas? Finalmente, Kursk se revela como algo más que una batalla. Es el punto de inflexión del frente oriental. Aquí, no solo se mide la capacidad de las armas, sino la resiliencia de los hombres, la precisión de la planificación y la intensidad de la voluntad humana. La estepa rusa, testigo mudo de miles de explosiones, avances y retrocesos, se convierte en el escenario donde se decide el futuro de Europa. Cada tanque destruido, cada unidad que retrocede o avanza, cada decisión de último segundo, contribuye a una narrativa que trasciende la historia militar y se convierte en la historia de las decisiones individuales, de la valentía y del destino. Este relato no solo captura la magnitud de la guerra, sino también la mente de quienes comandaban cada tanque, cada infantería y cada movimiento que podía inclinar la balanza entre la supervivencia y la catástrofe. El verano de 1943 encuentra a la Wehrmacht en un estado de agotamiento y desmoralización profunda tras la devastadora derrota en Stalingrado. Lo que había comenzado como una campaña audaz para dominar el este de Europa se había convertido en una pesadilla de pérdidas humanas, recursos consumidos y moral erosionada. Alemania había perdido a cientos de miles de hombres, soldados entrenados y veteranos experimentados que habían caído en las garras de un enemigo implacable. La retaguardia sufría tanto como el frente. Suministros insuficientes, comunicaciones dañadas y un liderazgo que comenzaba a mostrar signos de desesperación. El optimismo de Hitler, que antes había sostenido la maquinaria de guerra con promesas de victorias rápidas y decisivas, empezaba a tambalearse frente a la cruda evidencia. El frente oriental no estaba bajo control, y la percepción de invencibilidad que había acompañado a la Wehrmacht desde el inicio de la guerra se estaba desmoronando. El alto mando alemán comprendió que no podía permitirse otro retroceso que comprometiera completamente su posición en el este. La decisión fue clara. Era necesario recuperar la iniciativa antes de que la Unión Soviética consolidara su ventaja. De esta necesidad nació la Operación Ciudadela, un plan audaz y ambicioso para atacar el saliente de Kursk desde dos frentes, norte y sur, con el objetivo de aplastar las posiciones soviéticas antes de que pudieran reforzarse. La estrategia se basaba en la doctrina acorazada que había llevado a Alemania a triunfos espectaculares en campañas anteriores. Concentrar el mayor poder blindado disponible en un ataque masivo, confiando en la movilidad y la superioridad táctica de los tanques y la infantería mecanizada. Dentro de esta planificación, la Wehrmacht contaba con sus más recientes desarrollos tecnológicos. Los tanques Panther, conocidos por su potencia de fuego y blindaje avanzado, y los Ferdinand, cazatanques pesados diseñados para destruir cualquier oposición blindada, serían las puntas de lanza del ataque. Cada unidad estaba meticulosamente organizada. Los regimientos de tanques coordinados con la artillería y la Luftwaffe, diseñados para actuar de manera sincronizada y aplastar las defensas soviéticas con un avance implacable. La confianza alemana en su doctrina era enorme. La experiencia adquirida en campañas anteriores reforzaba la sensación de que, con concentración de fuerza y planificación meticulosa, el éxito era casi inevitable. Cada comandante se entrenaba para ejecutar maniobras rápidas, cada tripulación de tanque conocía su papel al detalle, y la maquinaria de guerra alemana parecía lista para un golpe decisivo que revertiría la tendencia desfavorable en el este.
Pero la Wehrmacht subestimaba un factor crucial: la preparación soviética. Los comandantes del Ejército Rojo habían aprendido duras lecciones de Stalingrado y Kharkov. La inteligencia soviética, reforzada por redes de espías y agentes dentro de Alemania, había detectado con antelación los planes de ataque de los alemanes. La información permitió al mariscal Georgi Zhukov supervisar una defensa meticulosamente organizada que transformaría el saliente de Kursk en un laberinto mortal para los blindados enemigos. Cada centímetro de terreno fue considerado: trincheras profundas, campos minados estratégicamente colocados, cañones antitanque ocultos y artillería pesada lista para detener cualquier avance rápido. La planificación soviética no solo se basaba en fortificaciones físicas, sino en la moral y la determinación de sus soldados. Cada hombre sabía que defendía no solo un tramo de tierra, sino el futuro de toda la nación. La preparación incluía entrenamientos intensivos, coordinación entre unidades y la creación de reservas estratégicas listas para intervenir en los puntos más críticos. Cada comandante conocía su papel, cada tripulación de tanque tenía instrucciones precisas y cada unidad de infantería estaba entrenada para adaptarse a las maniobras alemanas. La combinación de inteligencia avanzada y preparación detallada convertía la defensa soviética en un sistema casi impenetrable, preparado para desgastar y anular la ventaja tecnológica y táctica de la Wehrmacht. A medida que se acercaba el verano, la tensión alcanzaba niveles máximos en ambos bandos. Las líneas de comunicación estaban saturadas de informes de reconocimiento, mapas detallados y estimaciones de fuerza. Cada comandante y cada soldado eran conscientes de la magnitud histórica de lo que estaba a punto de ocurrir. Los movimientos de tanques, la colocación de minas y la disposición de la artillería no eran solo maniobras militares, eran piezas de un rompecabezas estratégico que definiría la suerte de millones y el destino del frente oriental. La tensión en los cuarteles y campamentos era palpable. La anticipación de la batalla se mezclaba con el miedo y la incertidumbre, y cada decisión, desde la colocación de un cañón hasta la estrategia de un comandante de división, llevaba consigo un peso histórico. Los alemanes, con su poder blindado concentrado, estaban decididos a ejecutar un golpe que podría romper las líneas soviéticas y permitir una penetración rápida hacia el corazón del frente. Sin embargo, el enemigo estaba preparado para absorber el impacto, canalizar los ataques hacia zonas minadas y obligar a los tanques a detenerse en terreno hostil. La guerra se convertiría en un enfrentamiento de resistencia y fuerza bruta contra preparación y estrategia. Un choque de titanes donde cada maniobra sería observada y contrarrestada. La magnitud de la batalla estaba más allá de cualquier experiencia previa. No se trataba solo de ganar terreno, sino de demostrar quién controlaba realmente el este de Europa. La red de defensas soviéticas no era estática. Cada obstáculo estaba diseñado para canalizar a los blindados alemanes hacia zonas donde la artillería podía concentrarse con efectividad, donde los cazatanques podían aprovechar la sorpresa y donde las reservas soviéticas podían intervenir decisivamente. Era una defensa en profundidad, concebida no solo para resistir, sino para infligir pérdidas máximas al enemigo y preparar el terreno para una contraofensiva futura. Cada trinchera, cada campo minado y cada cañón representaba la combinación de previsión, experiencia y conocimiento del terreno, demostrando que la inteligencia estratégica podía igualar o superar incluso a los ejércitos más avanzados tecnológicamente. Batalla por la superioridad aérea y comparativa de fuerzas. Antes de que los primeros tanques comenzaran a rugir sobre la estepa de Kursk, el cielo ya había tomado un protagonismo absoluto en la guerra que estaba por desatarse. La Luftwaffe alemana, orgullosa de su experiencia y potencia aérea, se preparaba para dominar los cielos con precisión quirúrgica.
desplegando escuadrones de cazas y bombarderos destinados a apoyar la ofensiva terrestre. Frente a ellos, la VBS soviética se había fortalecido tras años de enfrentamientos, aprendiendo a contrarrestar tácticas alemanas, a interceptar formaciones enemigas y a proteger a las fuerzas terrestres. Cada piloto sabía que su papel iba mucho más allá del combate individual. Un error podía costar la vida de cientos de hombres y destruir el avance meticulosamente planificado de sus aliados en tierra, transformando la batalla en un caos absoluto antes de que siquiera comenzara la ofensiva principal. Los cielos se convertían así en un tablero de estrategia donde cada maniobra, cada bombardeo y cada escolta podían redefinir el curso de la guerra, haciendo de la superioridad aérea una pieza decisiva. Los enfrentamientos aéreos previos a la ofensiva eran frenéticos y letales. Escuadrones de la Luftwaffe atacaban convoyes, pistas de suministros y posiciones defensivas soviéticas, mientras los pilotos de la VBS interceptaban cada movimiento con reflejos entrenados al límite. Cada bombardeo debía coordinarse con precisión con los movimientos de los tanques alemanes, porque un fallo podía dejar expuestas columnas enteras de blindados ante fuego antitanque soviético. La tensión en el aire era constante. Un avión derribado no solo significaba la pérdida de una máquina y su tripulación, sino la reducción directa del apoyo aéreo necesario para que la ofensiva terrestre tuviera éxito. La batalla por el control del cielo se había convertido en un juego de equilibrio entre riesgo y necesidad, donde la coordinación y la anticipación podían inclinar la balanza de manera decisiva a favor de un bando u otro. La comparación de fuerzas entre los contendientes muestra la magnitud del choque que se avecinaba. La Wehrmacht desplegó aproximadamente 2.700 tanques y 2.000 aviones de combate. Un ejército blindado impresionante, diseñado para la velocidad, la movilidad y la sorpresa. Sin embargo, el Ejército Rojo reunió cerca de 5.000 tanques y una aviación experimentada que había aprendido a contrarrestar a los trasaños de combates intensos. La balanza parecía inclinarse hacia los soviéticos en términos de números, pero alemanes o la Wehrmacht confiaba en la calidad, la disciplina y el entrenamiento pesado de sus tripulaciones. Cada comandante alemán creía que la combinación de maniobrabilidad, coordinación y superioridad táctica podría compensar la inferioridad numérica y permitir una penetración rápida y efectiva de las líneas enemigas. En medio de esta confrontación masiva, la estrategia no era solo cuestión de cantidad o fuerza bruta, sino de anticipación y de la capacidad de leer los movimientos del enemigo. Los generales alemanes confiaban en la movilidad y sorpresa de sus Panzers para desorganizar las defensas soviéticas y crear brechas que pudieran ser explotadas rápidamente. Cada despliegue de unidades, cada orden de avance y cada movimiento de reserva debía ser calculado con precisión para mantener el ritmo de la ofensiva y evitar la exposición innecesaria a los cazatanques, artillería y fuego combinado que los soviéticos habían preparado con tanto esmero. La coordinación entre unidades era crítica. La menor desorganización podía convertir un ataque bien planificado en una carnicería. Por su parte, los soviéticos habían diseñado una estrategia que combinaba defensa en profundidad con resistencia implacable. No solo se trataba de absorber el impacto inicial de los Panzers alemanes, sino de canalizar sus avances hacia zonas preparadas para infligir el máximo daño. Los campos minados, los obstáculos antitanque y las posiciones de artillería estaban distribuidos meticulosamente para desgastar al enemigo y obligarlo a tomar decisiones bajo presión. Cada comandante soviético, desde los regimientos hasta los líderes de unidad, entendía la importancia de mantener la cohesión y aprovechar cualquier error del enemigo. La defensa no era pasiva, sino un sistema activo diseñado para convertir la superioridad tecnológica alemana en una ventaja soviética mediante la planificación y la disciplina. Cada piloto en los cielos
tenía un papel crítico que se reflejaba directamente en el éxito de las operaciones terrestres. Los bombarderos debían eliminar puntos estratégicos como depósitos de combustible y nudos de comunicación, mientras que los cazas protegían los tanques y la infantería de los ataques enemigos. La sincronización entre aire y tierra era un arte y un riesgo. Un fallo en la comunicación podía dejar expuestas unidades enteras de blindados a emboscadas mortales. Cada maniobra aérea, cada escolta y cada ataque al enemigo era calculado al límite, con conciencia plena de que un solo error podía traducirse en miles de pérdidas humanas en el terreno. La tensión estratégica alcanzaba su punto máximo cuando se evaluaba la interacción entre número de unidades y calidad de las mismas. La Wehrmacht confiaba en la coordinación de sus tanques y la experiencia de sus tripulaciones para romper las líneas soviéticas, pero debía enfrentarse a un enemigo que compensaba su menor preparación tecnológica con números superiores y un sistema defensivo casi perfecto. Cada decisión tomada por un comandante podía desencadenar un efecto dominó. Una maniobra mal calculada podía permitir a los soviéticos destruir columnas enteras de blindados y cambiar radicalmente el equilibrio de la batalla. Finalmente, la batalla por la superioridad aérea y la comparación de fuerzas no eran meros datos, sino la antesala de un enfrentamiento colosal donde cada hombre, cada tanque y cada avión jugaban un papel crítico. La estrategia alemana basada en la movilidad y sorpresa se enfrentaba a la preparación y defensa soviética, creando un escenario donde la historia podía cambiar con un solo movimiento. Cada orden de ataque, cada decisión de desplegar tropas, cada escolta aérea y cada maniobra de blindados era una apuesta sobre la vida de miles y sobre el control del mayor choque de tanques de la historia. La guerra en el cielo y en tierra estaba a punto de comenzar, y la coordinación, la disciplina y la audacia determinarían quién dominaría la estepa rusa y definiría el destino del frente oriental. Operación Ciudadla y batalla en Prokhorovka. El 5 de julio de 1943, la Operación Ciudadela se puso en marcha con una magnitud sin precedentes. Los ejércitos blindados alemanes, concentrados desde el norte y el sur del saliente de Kursk, comenzaron su avance con la confianza que les daban años de victorias rápidas y contundentes. Cada unidad de tanques se movía con precisión casi militar, coordinada con artillería y apoyo aéreo, avanzando sobre un terreno que parecía infinito. Sin embargo, desde los primeros kilómetros, quedó evidente que la Wehrmacht se enfrentaba a una defensa extremadamente formidable. La planificación soviética había anticipado casi cada movimiento, con el terreno minado y cubierto de obstáculos diseñados para frenar la velocidad y maniobrabilidad de los Panzers. Las trincheras, fortificadas y estratégicamente ubicadas, y la artillería preparada para barrer los avances, convertían cada kilómetro conquistado en un verdadero infierno. La logística alemana se enfrentaba ahora a un enemigo que no solo resistía, sino que había preparado cada detalle para maximizar las pérdidas del atacante. El terreno de Kursk se transformaba en un campo de pruebas brutal para la Wehrmacht. Cada tanque que avanzaba debía navegar por campos minados, esquivar trampas antitanque y sortear focos de artillería que parecían emerger de la nada. Los comandantes se enfrentaban a decisiones constantes: cuándo avanzar, cuándo esperar, cómo coordinar a sus unidades para evitar que las fuerzas se dispersaran bajo el fuego enemigo. La presión sobre los oficiales y tripulaciones era abrumadora. Cada decisión tomada podía resultar en la supervivencia de toda una compañía o en su aniquilación inmediata. La estepa, aparentemente vasta e interminable, se convirtió en un laberinto mortal donde cada movimiento debía calcularse al milímetro y donde el tiempo jugaba en contra de los alemanes, cuya estrategia dependía de velocidad y sorpresa. El 12 de julio marcó el punto crítico de la operación en Prokhorovka, un nombre que pasaría a la historia
como símbolo del choque titánico entre dos ejércitos blindados. Allí, el segundo SS Panzer Corps se encontró de frente con el quinto ejército de tanques de la Guardia soviético en un enfrentamiento que rozó el combate cuerpo a cuerpo. Los tanques avanzaban casi rozándose unos con otros, disparando a quemarropa, mientras los soldados dentro de cada blindado tomaban decisiones en segundos: maniobrar, disparar, retroceder o exponerse a una muerte casi segura. Cada instante era una prueba de reflejos, estrategia y coraje. Cada acción podía salvar a hombres y máquinas o condenarlos al fuego enemigo. Las pérdidas fueron inmensas, con columnas de blindados destruidos y tripulaciones que caían bajo un fuego constante y abrumador. Era un escenario donde la muerte parecía moverse sobre cadenas de metal y acero, donde cada acción individual tenía consecuencias directas sobre el resultado colectivo. Los testimonios de los veteranos soviéticos capturan la intensidad de ese día. «Nunca olvidaré ese día», relató uno años después. «Vimos cómo la muerte se movía sobre cadenas de metal. Cada decisión podía salvar o condenar a tus hombres. La percepción de la batalla no se limitaba al movimiento de tanques o cañones. Cada piloto de tanque, cada artillero, cada comandante sentía el peso absoluto de la responsabilidad. La coordinación interna de cada blindado era vital. Un fallo en el cálculo de distancia o la dirección del disparo podía costar la vida a toda la tripulación. La batalla de Prokhorovka se convirtió en un escenario de decisiones críticas, donde la presión mental era tan intensa como el fuego físico que los rodeaba. El ruido ensordecedor de los motores y el estallido constante de los proyectiles creaba una atmósfera casi surrealista, donde los minutos parecían horas. Los soldados aprendieron a interpretar los movimientos de sus aliados y enemigos como señales silenciosas, un lenguaje propio de la guerra. La fatiga y el miedo se entrelazaban con la determinación de cumplir la misión, transformando cada instante en un desafío extremo de resistencia y coraje. Muchos recordaban la sensación de fragilidad frente a la inmensidad del combate, mientras buscaban un hilo de esperanza entre el humo y la destrucción. Cada victoria parcial se celebraba con un alivio breve, consciente de que la siguiente decisión podría ser definitiva. La camaradería surgía como un escudo invisible, sosteniendo a los hombres cuando el caos parecía invadirlo todo. La experiencia dejó marcas imborrables en la memoria de quienes sobrevivieron, un recordatorio de la delgada línea entre la vida y la muerte en el campo de batalla. El choque entre la movilidad alemana y la preparación soviética fue absoluto. El estilo de combate alemán, rápido, ofensivo y agresivo, buscaba desbordar las líneas enemigas mediante penetraciones profundas y maniobras sorpresivas. Sin embargo, la paciencia y la preparación soviética fueron determinantes. Cada defensa estaba planificada para canalizar a los tanques alemanes hacia zonas de máxima resistencia, donde la artillería y los cazatanques podían infligir pérdidas significativas. Los comandantes alemanes, acostumbrados a un estilo de guerra en el que la velocidad y la sorpresa eran letales, se encontraron enfrentando una resistencia que desafiaba todos sus cálculos previos y obligaba a improvisar bajo presión constante. Los tanques avanzaban lentamente, cada movimiento medido y cubierto por un fuego enemigo cuidadosamente coordinado, mientras los soldados soviéticos ajustaban sus posiciones con precisión. La comunicación entre unidades se volvió esencial, y aquellos que lograban anticipar los movimientos enemigos ganaban segundos vitales para sobrevivir. El terreno mismo se convirtió en un aliado de la defensa, con colinas, bosques y cráteres utilizados estratégicamente para frenar el avance alemán. Cada enfrentamiento era una prueba de ingenio y resistencia, donde la fatiga y el miedo se mezclaban con la determinación férrea
de no ceder ni un metro de terreno. Así, lo que parecía una simple confrontación de tanques se transformó en un duelo de planificación, cálculo y paciencia, en el que la superioridad táctica podía superar incluso la potencia y agresividad del enemigo más experimentado. Cada encuentro en el campo de batalla era una lección de estrategia y supervivencia. La Wehrmacht debía adaptarse sobre la marcha, evaluando en segundos la mejor manera de desplegar sus unidades y manteniendo la cohesión bajo un fuego incesante. Las tripulaciones de tanques soviéticas, por su parte, demostraban que la preparación, la disciplina y el conocimiento del terreno podían igualar la ventaja tecnológica de los alemanes. La batalla no era solo un enfrentamiento de máquinas, sino un choque de mentes, tácticas y resistencia psicológica. Cada comando transmitido, cada maniobra ejecutada y cada disparo calculado eran vitales para mantener la cohesión y la efectividad de las unidades en un combate que no permitía errores. El terreno minado y fortificado obligaba a los tanques alemanes a avanzar con extrema cautela. Las columnas se dispersaban bajo fuego enemigo, y cada paso podía desencadenar explosiones que destruían vehículos enteros. Los comandantes debían decidir continuamente si mantener la ofensiva o reorganizar sus fuerzas para minimizar pérdidas. Las decisiones eran rápidas, casi instintivas, y cada error podía tener consecuencias catastróficas. La coordinación entre unidades de diferentes tipos, blindados, infantería mecanizada, artillería y apoyo aéreo, se convertía en un desafío constante que ponía a prueba la capacidad de liderazgo bajo condiciones extremas. La intensidad de Prokhorovka también se reflejaba en la comunicación entre los mandos. Radios sobrecargadas, órdenes transmitidas bajo fuego y la necesidad de tomar decisiones inmediatas creaban un ambiente caótico donde la claridad mental era tan valiosa como cualquier tanque o cañón. Cada comandante debía evaluar la situación en tiempo real, prever movimientos del enemigo y ajustar su estrategia mientras los blindados avanzaban o retrocedían bajo un riesgo constante de destrucción. La batalla se convirtió en un equilibrio precario entre audacia, cálculo y pura resistencia. La resistencia soviética no era simplemente defensiva. Los soldados y comandantes comprendían que cada tanque enemigo destruido debilitaba la ofensiva alemana y ofrecía una oportunidad para consolidar su posición y preparar contragolpes. La disciplina de las tripulaciones soviéticas, su capacidad para mantener el fuego preciso bajo condiciones extremas y la coordinación entre unidades permitieron que las líneas se mantuvieran firmes a pesar de la presión alemana. Cada pérdida era dolorosa, pero cada éxito reforzaba la moral y la determinación de los defensores, mostrando que incluso en el terreno más devastado, la estrategia y la preparación podían prevalecer sobre la agresión. Por su parte, los alemanes comenzaron a percibir que su superioridad tecnológica no sería suficiente para garantizar la victoria rápida que habían anticipado. La combinación de defensas bien preparadas, la resiliencia de las tropas soviéticas y la dificultad del terreno ralentizaba el avance de los Panzers. Cada kilómetro conquistado costaba enormes pérdidas en hombres y máquinas. Los comandantes debían recalcular constantemente sus expectativas y adaptarse a una resistencia que no solo era implacable, sino sorprendentemente coordinada y eficaz. La batalla se convertía en un ensayo de paciencia, habilidad táctica y resistencia bajo condiciones extremas. Los enfrentamientos en Prokhorovka demostraron que la guerra de blindados era tanto un combate mental como físico. La toma de decisiones rápidas y acertadas podía determinar la supervivencia inmediata de unidades enteras. Los soldados debían mantener la calma, coordinar sus movimientos y anticipar los ataques enemigos en un entorno donde cada error podía ser mortal. La estrategia, la disciplina y la experiencia adquirida en campañas previas eran esenciales, pero incluso las fuerzas mejor entrenadas
se encontraban bajo una presión insoportable que ponía a prueba la resistencia psicológica al límite. Cada tanque que caía, cada columna que retrocedía, cada tripulación que se retiraba bajo fuego, añadía una lección a la historia de Prokhorovka. Los comandantes alemanes aprendieron que la movilidad y la agresividad podían ser contenidas por defensas preparadas con anticipación. Los soviéticos, por su parte, reforzaron la importancia de la coordinación, la disciplina y el uso estratégico del terreno para contrarrestar incluso a un enemigo tecnológicamente superior. Cada encuentro, cada disparo, cada maniobra se convirtió en un manual viviente de táctica y resistencia. La magnitud del choque también subrayó la brutalidad de la guerra en el este. Las bajas fueron enormes en ambos bandos, con miles de hombres y vehículos destruidos en cuestión de horas. La batalla de Prokhorovka se convirtió en un símbolo del coste humano y material de la guerra de blindados. Cada tripulación enfrentaba la posibilidad de muerte instantánea y cada comandante debía equilibrar la agresión con la preservación de sus fuerzas. La supervivencia dependía de la rapidez de decisión, la habilidad táctica y muchas veces de la pura suerte. El estruendo constante de los cañones y los motores creaba un escenario de tensión extrema, donde la conciencia de la muerte acechaba a cada instante. Los soldados se movían entre cráteres y restos de blindados, improvisando coberturas y reajustando estrategias bajo un fuego incesante. La fatiga y el miedo se combinaban, afectando cada pensamiento y cada reacción, mientras la camaradería entre compañeros se convertía en un pilar fundamental para mantener la moral. Los que lograban sobrevivir relataban años después la sensación de estar atrapados en un torbellino donde la habilidad técnica y la intuición podían marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Cada victoria parcial se celebraba con cautela, consciente de que la siguiente decisión podía ser la última, y cada pérdida se sentía como un recordatorio doloroso del precio de la guerra. Los soldados y tripulaciones soviéticas, conscientes de la importancia histórica de su resistencia, actuaban con una determinación que desafió la ofensiva alemana. Cada posición defendida, cada emboscada organizada y cada maniobra defensiva reflejaba meses de preparación, entrenamiento y planificación. La batalla no solo medía fuerza, sino ingenio, resistencia y disciplina. La capacidad de mantenerse firme bajo fuego masivo y coordenadas enemigas complejas demostró que la preparación podía superar, al menos temporalmente, la audacia y la agresividad enemiga. Para los alemanes, Prokhorovka fue un choque de realidad. La ofensiva planificada con tanta precisión se encontró con un enemigo que había anticipado sus movimientos y preparado respuestas estratégicas que convertían la ventaja alemana en un riesgo constante. Cada tanque perdido significaba un retroceso en los objetivos estratégicos y una presión psicológica añadida a los comandantes y tripulaciones. La batalla demostró que incluso los ejércitos más disciplinados y experimentados podían ser ralentizados y desgastados por defensas bien organizadas. El día a día en la estepa de Kursk se convirtió en un escenario donde la improvisación era tan vital como la planificación. Cada comandante debía adaptarse a las pérdidas, reorganizar unidades, coordinar con artillería y mantener la comunicación con la aviación. La batalla era un test de resistencia física, mental y táctica. Cada error podía ser fatal y cada éxito proporcionaba un alivio temporal y un incentivo para continuar la lucha bajo condiciones extremas. Finalmente, la batalla en Prokhorovka enseñó que la guerra no solo se gana con números o tecnología, sino con preparación, coordinación y determinación. La Wehrmacht se enfrentaba a un enemigo que no se limitaba a reaccionar, sino que actuaba de manera proactiva, anticipando movimientos
y creando situaciones donde la audacia alemana se encontraba con resistencia organizada. Cada encuentro en la estepa se convirtió en una lección de estrategia, paciencia y supervivencia. Los comandantes soviéticos demostraron que la comprensión del terreno, la planificación meticulosa y la disciplina de las tropas podían neutralizar incluso la ofensiva más veloz y agresiva. La interacción entre artillería, infantería y blindados funcionaba como un sistema complejo, donde cada pieza debía cumplir su rol con precisión para sostener la línea. La batalla también puso a prueba la resistencia física y mental de los soldados, obligándolos a tomar decisiones bajo estrés extremo y riesgo constante. La capacidad de mantener la calma, evaluar el peligro y actuar de manera coordinada se convirtió en un factor tan decisivo como el número de tanques o la potencia de fuego disponible. En última instancia, Proyorovka mostró que la victoria no solo dependía de la fuerza bruta, sino de la inteligencia aplicada en tiempo real, del liderazgo capaz de inspirar y del compromiso colectivo frente al caos de la guerra. El estilo de combate alemán, caracterizado por la rapidez y la ofensiva, chocó de manera frontal con la resistencia meticulosa y paciente de los soviéticos. Cada choque fue una demostración de cómo la disciplina, la preparación y la determinación podían frenar incluso a los ejércitos mejor entrenados y equipados. Los comandantes de ambos bandos aprendieron que la guerra no podía confiar únicamente en la planificación previa. La capacidad de adaptarse al terreno, al enemigo y a las pérdidas era crucial para mantener la efectividad y la cohesión de las fuerzas. Los tanques avanzaban entre cráteres y obstáculos improvisados, mientras la coordinación entre artillería, infantería y blindados se convertía en un factor decisivo para sostener las líneas. La experiencia mostró que la iniciativa individual de cada comandante podía inclinar el curso de un enfrentamiento, pero siempre dentro del marco de una estrategia colectiva. La presión constante, la fatiga y el ruido ensordecedor del combate ponían a prueba no solo la habilidad técnica, sino la resistencia psicológica de los soldados. Cada maniobra debía ejecutarse con precisión, y cada error podía costar vidas y terreno valioso. Así, la batalla se transformó en un juego de inteligencia, improvisación y disciplina, donde la capacidad de leer la situación en tiempo real y reaccionar con rapidez determinaba quién sobrevivía y quién sucumbía. Las ofensivas soviéticas, post-Ciudadla y resultados. Tras la detención del avance alemán en el saliente de Kursk, las fuerzas soviéticas no perdieron tiempo y lanzaron una serie de ofensivas que cambiarían el curso del frente oriental. Al norte, la operación Kutuzov se puso en marcha con precisión y coordinación impecables, mientras que al sur, la operación Polkovodets-Rumiantsev buscaba consolidar las ganancias soviéticas y aprovechar la debilidad de la Wehrmacht. Cada unidad, cada regimiento y cada división estaba consciente de la oportunidad histórica que se presentaba. Era el momento de transformar la defensa en ataque, de empujar a un enemigo previamente temido hacia la retirada y demostrar que la iniciativa estratégica había pasado a manos soviéticas. La ofensiva no era solo un movimiento táctico, era un mensaje claro sobre la capacidad de recuperación, la disciplina y la preparación del Ejército Rojo frente a un adversario considerado hasta entonces invencible. Las fuerzas alemanas, agotadas por semanas de combates intensos, sufrían un desgaste que comenzaba a mostrar sus efectos en todos los niveles. La moral estaba profundamente afectada. La creencia en la invencibilidad de la Wehrmacht se tambaleaba con cada kilómetro perdido, cada tanque destruido y cada columna empujada hacia atrás. Los soldados, acostumbrados a victorias rápidas y contundentes, se encontraban enfrentando una resistencia organizada y sistemática que los superaba en números y preparación en puntos críticos del frente. El choque de voluntades se intensificaba y el desgaste psicológico comenzaba a erosionar la confianza
que sostenía a las tropas alemanas en sus maniobras ofensivas. Operación Kutuzov, al norte, consistió en un avance meticuloso, diseñado para aislar y desgastar a las unidades alemanas que habían logrado penetrar en el saliente. Cada movimiento era calculado con precisión. Cada concentración de fuerzas respondía a información de inteligencia obtenida durante semanas de preparación. Las tropas soviéticas avanzaban apoyadas por artillería pesada, blindados y aviación, coordinando ataques simultáneos para maximizar la presión sobre el enemigo. La planificación detallada y la disciplina de ejecución convertían cada ofensiva en un despliegue letal, donde la combinación de estrategia, preparación y fuerza de voluntad podía superar incluso la experiencia táctica alemana. Al sur, la operación Polkovodets-Rumiantsev buscaba no solo contener a los alemanes, sino explotar sus vulnerabilidades tras el fracaso de Ciudadela. La ofensiva sur combinó ataques frontales con maniobras de flanqueo, utilizando la movilidad de las unidades soviéticas para rodear y aislar columnas enemigas. Cada movimiento estaba diseñado para infligir el máximo daño, ralentizar la retirada alemana y capturar posiciones estratégicas clave. La sincronización entre unidades terrestres y apoyo aéreo permitía mantener la presión constante, obligando a los comandantes alemanes a tomar decisiones bajo estrés extremo y reduciendo su capacidad para reagruparse de manera efectiva. Las pérdidas humanas fueron catastróficas para la Wehrmacht. Decenas de miles de soldados murieron o resultaron heridos en cuestión de semanas, con cada combate agregando más presión sobre una fuerza ya agotada. La destrucción de cientos de tanques debilitó significativamente la capacidad ofensiva de los alemanes, y el continuo desgaste de su artillería y logística impidió reorganizarse con rapidez. La ofensiva soviética no solo había detenido el avance alemán, sino que comenzaba a revertir el rumbo de la campaña en el este, marcando un punto de inflexión que los estrategas alemanes apenas podían anticipar. La moral de los soldados alemanes cayó de manera dramática. La sensación de invencibilidad, reforzada por campañas anteriores en Europa Occidental y del Este, comenzó a desmoronarse ante la evidencia de que el enemigo podía resistir, reorganizarse y contraatacar con eficacia. Cada tanque perdido, cada unidad rodeada y cada ataque fallido servía como recordatorio de que la guerra había cambiado y que el esfuerzo de recuperación sería mucho más difícil de lo que Hitler y el alto mando habían imaginado. La percepción del frente oriental como un terreno de victorias rápidas se transformó en la realidad de una lucha sostenida y extremadamente costosa. Cada tanque que caía nos recordaba que la guerra estaba cambiando, escribió un oficial alemán en su diario, reflejando la sensación de derrota inminente que comenzaba a permear las filas de la Wehrmacht. La caída de blindados no solo era una pérdida material, era un golpe psicológico que debilitaba la confianza en la estrategia y la capacidad de sobrevivir en un frente que ahora exigía resiliencia y adaptación constante. La presión combinada de las ofensivas soviéticas y la resistencia organizada convirtió cada movimiento alemán en un riesgo calculado, donde incluso la maniobra más sencilla podía tener consecuencias catastróficas. Zhukov y sus generales supervisaron cada fase de las ofensivas con atención minuciosa. Comprendían que la derrota de Ciudadela había ofrecido la oportunidad de consolidar su control sobre el frente oriental, y cada orden, cada despliegue y cada ataque se alineaban con ese objetivo estratégico. La coordinación entre unidades, la inteligencia táctica y la ejecución precisa de las ofensivas demostraban que la ventaja ya no residía únicamente en el poder de fuego, sino en la capacidad de anticipar movimientos enemigos y mantener la cohesión de las fuerzas bajo presión extrema. La ofensiva no solo infligió daño físico, también transformó la dinámica estratégica de la guerra en el este.
Las unidades alemanas fueron obligadas a retroceder, reorganizarse y reevaluar sus planes, mientras los soviéticos consolidaban posiciones, aseguraban líneas de suministro y preparaban contraataques adicionales. Cada victoria soviética, cada tramo de terreno recuperado y cada unidad enemiga neutralizada fortalecía la percepción de que la iniciativa había pasado de manera irreversible a manos del Ejército Rojo. La intensidad de los combates y la magnitud de las pérdidas reflejaban el costo humano de la guerra en el este. Decenas de miles de hombres cayeron, y cada enfrentamiento dejaba cicatrices en la moral y la estructura de comando alemana. La combinación de resistencia organizada, planificación detallada y coordinación efectiva permitió a los soviéticos no solo frenar a los alemanes, sino transformar su defensa inicial en un avance que cambiaría el equilibrio estratégico en el frente oriental. La guerra de Kursk dejaba claro que la superioridad alemana no era absoluta y que la preparación y disciplina podían inclinar la balanza. La ofensiva demostró la importancia de la adaptación y la resiliencia. Los comandantes alemanes se vieron obligados a improvisar y reorganizar sus fuerzas bajo presión extrema, mientras que los soviéticos podían confiar en planes meticulosos, reservas estratégicas y coordinación entre unidades. Cada maniobra, cada ataque y cada contraataque reflejaba no solo la fuerza física, sino la habilidad estratégica y la capacidad de liderazgo en condiciones extremas. La guerra se estaba redefiniendo, y el resultado de estas operaciones demostraba que la Wehrmacht ya no tenía la ventaja táctica que había sostenido durante años. El impacto de las operaciones Kutuzov y Polkovodets-Rumianzev fue inmediato sobre el frente alemán. Las pérdidas materiales y humanas ralentizaron cualquier posibilidad de reorganización y obligaron a los comandantes a reconsiderar objetivos y estrategias. Cada kilómetro perdido representaba no solo terreno, sino tiempo y recursos que no podrían recuperarse fácilmente. La ofensiva soviética había convertido la iniciativa estratégica en un activo exclusivamente de su lado, permitiéndoles controlar la dirección y el ritmo de la guerra en el este. La combinación de ofensivas al norte y al sur mostró la eficacia de una estrategia coordinada en múltiples frentes. La Wehrmacht, limitada en recursos y con moral erosionada, enfrentó un desafío que iba más allá de la táctica individual. Se trataba de un esfuerzo sostenido para detener y revertir una ofensiva organizada que aprovechaba cada debilidad alemana. La superioridad numérica, la preparación estratégica y la disciplina táctica de los soviéticos demostraron que incluso un enemigo históricamente poderoso podía ser puesto a prueba y debilitado de manera decisiva. Cada batalla, cada intercambio de fuego y cada movimiento de tropas reforzó la lección de Kursk. La guerra en el este dependía tanto de la preparación y estrategia como de la fuerza bruta. Los soldados alemanes comprendieron que no podían confiar únicamente en su entrenamiento y experiencia. Enfrentaban un enemigo que combinaba inteligencia, disciplina y planificación meticulosa para neutralizar sus fortalezas. Cada avance detenido y cada tanque perdido contribuía a un cambio de paradigma en la percepción alemana del frente oriental. Los resultados de estas ofensivas consolidaron el control soviético sobre el saliente de Kursk y marcaron el inicio de un cambio estratégico duradero. La Wehrmacht, desmoralizada y agotada, comenzó a perder la capacidad de mantener ofensivas prolongadas y confiadas, mientras que los soviéticos tomaban la iniciativa con confianza y determinación. Cada victoria parcial se acumulaba en una tendencia irreversible. La defensa inicial se transformaba en un avance sostenido, y la narrativa de invencibilidad alemana comenzaba a desmoronarse. La magnitud de las pérdidas alemanas reflejaba no solo la intensidad de los combates, sino también la efectividad de la planificación soviética. Cientos de tanques destruidos, decenas de miles de soldados muertos o heridos
y la presión constante sobre la moral alemana convertían la ofensiva en un golpe estratégico decisivo. Cada unidad derrotada debilitaba la capacidad de respuesta alemana y reforzaba la confianza de los soviéticos en su preparación, disciplina y coordinación táctica. Finalmente, Kursk dejó claro que la guerra en el este había cambiado para siempre. La combinación de ofensivas estratégicas, preparación meticulosa y disciplina en la ejecución había permitido a los soviéticos transformar la defensa en ataque, alterando la percepción de la Wehrmacht y sentando las bases para futuras operaciones. Cada comandante soviético, cada soldado y cada tanque contribuyó a un resultado que redefiniría el curso de la guerra y consolidaría la supremacía soviética en el frente oriental. La batalla no solo fue un enfrentamiento de blindados y hombres, sino un choque de estrategias, voluntades y capacidades organizativas que marcaron un punto de inflexión histórico. Kursk no fue simplemente un enfrentamiento de tanques, fue una demostración absoluta de cómo la preparación, la inteligencia y la disciplina pueden superar incluso la fuerza más aplastante desplegada sobre el campo de batalla. Cada kilómetro conquistado y cada posición defendida fueron el resultado de un cálculo meticuloso, donde la coordinación entre unidades, la estrategia de despliegue y la capacidad de anticipar los movimientos del enemigo marcaron la diferencia entre la vida y la muerte de miles de soldados. La Wehrmacht, poderosa y temida, había confiado en su experiencia, en la rapidez de sus maniobras y en la superioridad tecnológica de sus blindados, pero se encontró con un adversario que había transformado cada desventaja en oportunidad, cada vulnerabilidad en una trampa calculada. El Ejército Rojo emergió de Kursk no solo como defensor victorioso, sino como la fuerza dominante sobre la estepa rusa, capaz de sostener la iniciativa estratégica durante el resto de la guerra en el este. Los comandantes soviéticos, con Zhukov a la cabeza, habían demostrado que la combinación de inteligencia táctica, disciplina estricta y preparación exhaustiva podía neutralizar a un enemigo aparentemente imparable. Cada orden, cada despliegue de tanque y cada maniobra aérea fue ejecutada con precisión, mostrando que la guerra moderna dependía tanto de la mente como de la maquinaria, de la coordinación y la paciencia, tanto como de la audacia y la fuerza bruta. ¿Fue Kursk el principio del fin para Alemania en el frente oriental? La respuesta emerge al analizar las consecuencias estratégicas de la batalla. La Wehrmacht, desgastada en hombres y material, perdió la iniciativa que había mantenido durante años, y su capacidad para lanzar ofensivas prolongadas y decisivas quedó seriamente comprometida. Cada tanque destruido, cada columna empujada hacia atrás y cada fracaso táctico disminuía su influencia sobre el frente y obligaba a los comandantes alemanes a replantear sus expectativas y estrategias. La derrota en Kursk no fue inmediata ni total, pero fue el inicio de un cambio irreversible en el equilibrio de poder en el este. Cada decisión tomada durante la batalla de Kursk tuvo repercusiones directas sobre miles de hombres y sobre el curso de toda Europa. Desde el comandante que ordenaba el avance de una compañía de tanques, hasta el soldado que debía mantener la calma bajo fuego enemigo, cada acción tenía un impacto tangible y a menudo mortal. La guerra dejó de ser un concepto abstracto y se convirtió en la suma de decisiones individuales y colectivas, donde el coraje, la disciplina y la capacidad de adaptación eran tan cruciales como la potencia de fuego. Los errores podían ser letales y los aciertos podían inclinar la balanza de manera irreversible. La preparación fue un factor determinante. Los soviéticos habían estudiado cada posible escenario, habían fortificado posiciones, minado el terreno y organizado defensas en profundidad, lo que les permitió resistir los ataques alemanes y desgastar sus fuerzas antes de lanzar contraofensivas devastadoras. Cada unidad de artillería, cada línea de tanques y cada destacamento de infantería
formaba parte de un plan coordinado que transformaba la defensa en un arma letal. La disciplina y la cohesión de las tropas soviéticas demostraron que incluso frente a un enemigo superior en tecnología y experiencia, la organización y la previsión podían ser decisivas. La inteligencia jugó un papel igualmente crucial. Con la capacidad de anticipar movimientos enemigos, los soviéticos pudieron preparar emboscadas, concentrar fuerzas donde eran necesarias y mantener la iniciativa en el frente. Cada decisión alemana, desde la dirección de los avances hasta la ubicación de los blindados, fue contrarrestada por una planificación meticulosa que reducía las ventajas tradicionales de la Wehrmacht. La guerra en este contexto se transformó en un enfrentamiento de mentes tanto como de máquinas, donde la previsión y la capacidad de adaptación marcaron la diferencia. El coraje y la resiliencia de los soldados también fueron esenciales. Cada tripulación de tanque, cada artillero y cada comandante enfrentó condiciones extremas, donde la vida y la muerte se decidían en segundos. Mantener la cohesión bajo fuego intenso, tomar decisiones rápidas y ejecutar maniobras precisas fue fundamental para sostener la efectividad de las unidades y asegurar que la ofensiva o la defensa alcanzaran sus objetivos. La batalla puso a prueba no solo la fuerza física, sino también la fortaleza psicológica de cada combatiente. Kursk nos recuerda que la guerra no es solo una cuestión de números, armas o tecnología. Es la suma de estrategias, tácticas, decisiones individuales y colectivas, coraje, disciplina y resiliencia frente a un enemigo igualmente determinado. Cada tanque que caía, cada soldado que sobrevivía, cada maniobra ejecutada con éxito, representaba un paso hacia la redefinición del equilibrio de poder en Europa. La batalla demostró que incluso los ejércitos más poderosos podían ser contenidos y eventualmente superados mediante preparación, coordinación y resistencia sostenida. La batalla también enseñó lecciones sobre la coordinación entre diferentes tipos de fuerzas. Tanques, artillería, infantería y aviación debían trabajar en perfecta sincronía, y cada retraso o fallo en la comunicación podía tener consecuencias devastadoras. La capacidad de integrar diferentes elementos en un esfuerzo conjunto determinó la efectividad de las operaciones soviéticas y evidenció la importancia de la organización y la estrategia a gran escala en la guerra moderna. Cada movimiento de tanque, cada orden de combate y cada maniobra estratégica tuvo un impacto directo en el resultado de la batalla y, por extensión, en el destino de millones de personas en Europa. La guerra dejó de ser una serie de enfrentamientos aislados y se convirtió en un complejo entramado de decisiones interdependientes, donde el éxito de un bando dependía de la precisión, el cálculo y la ejecución de cada unidad y cada individuo involucrado. La resiliencia soviética se convirtió en el pilar que sostuvo la ofensiva y permitió no solo resistir, sino transformar la defensa inicial en avance sostenido. Cada soldado y cada comandante asumió riesgos calculados que fortalecieron la posición del Ejército Rojo y desgastaron la capacidad ofensiva alemana. La disciplina y la preparación, combinadas con la determinación individual, se mostraron como factores decisivos en un conflicto de magnitud colosal. Kursk marcó un punto de inflexión estratégico que debilitó permanentemente la posición alemana en el este. La Wehrmacht, obligada a retroceder y reorganizarse, perdió la iniciativa, mientras que el Ejército Rojo consolidó su dominio sobre la estepa rusa y comenzó a preparar futuras ofensivas con la confianza de quien ha aprendido a controlar el ritmo de la guerra. Cada operación posterior se basó en la victoria obtenida en Kursk, que redefinió el curso de la Segunda Guerra Mundial en el frente oriental. La batalla puso de manifiesto que incluso los ejércitos más formidables podían ser vulnerables frente a la estrategia, la inteligencia y la disciplina combinadas.
La derrota alemana en Kursk no fue únicamente física, sino también psicológica y estratégica, alterando la percepción de la invencibilidad alemana y fortaleciendo la moral soviética. Cada comandante alemán se enfrentaba a la realidad de que la guerra ya no podía ser controlada únicamente por la potencia militar, sino por la habilidad para anticipar, coordinar y adaptarse a un enemigo preparado y decidido. Cada tanque destruido, cada kilómetro recuperado por los soviéticos y cada soldado superviviente reflejaba la complejidad de la guerra moderna. La batalla de Kursk enseñó que la preparación, la inteligencia, la disciplina y el coraje podían superar ventajas tecnológicas y tácticas tradicionales, y que la guerra se gana tanto en la mente como en el campo de batalla. La historia de Kursk se convirtió así en un ejemplo de cómo la combinación de estrategia, resiliencia y liderazgo puede cambiar el curso de conflictos masivos. Finalmente, la reflexión sobre Kursk invita a comprender que cada decisión, por pequeña que parezca, puede tener repercusiones monumentales. Cada orden de combate, cada movimiento de tanque y cada maniobra coordinada contribuyó a definir no solo el resultado de la batalla, sino el futuro de millones de personas y el destino de toda Europa. La guerra dejó de ser un enfrentamiento abstracto y se convirtió en un testimonio del impacto de la inteligencia, la preparación y la determinación humana frente a la adversidad más extrema. Y no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y comentar si te ha gustado el video. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo más historias que merecen ser recordadas y a mantener viva la memoria de eventos que definieron la historia y nos enseñan la importancia de la estrategia, el coraje y la resiliencia, incluso en los conflictos más devastadores. Cada clic, cada comentario y cada suscripción es un recordatorio de que la historia de Kursk, sus lecciones y su legado siguen vivos y relevantes para comprender cómo la combinación de preparación, disciplina y determinación puede cambiar el destino de naciones enteras.